La negación de la realidad es una fuerza que, lejos de liberarnos, nos encierra en la misma jaula que pretendemos evitar. La aceptación, en cambio, no es una rendición, sino un acto de valentía que nos abre a la posibilidad de transformación. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos que demuestran que quienes aceptan lo que es, sin resistencia ni juicio, logran trascender las limitaciones que los otros encuentran inquebrantables. Aceptación no significa conformismo, como a menudo se malinterpreta. Es más bien un estado de claridad mental y emocional que nos permite observar lo que está presente y, desde ahí, movernos hacia una respuesta creativa, hacia una nueva manera de relacionarnos con la vida. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de la mística hindú Anandamayi Ma, quien vivió en un estado de aceptación total, entregada a lo que la vida le ofrecía sin perder la oportunidad de transformar cualquier situación en un acto de amor y conciencia. Su vida refleja una aceptación activa, una transformación que emana del encuentro con la realidad tal como es. La resistencia, por otro lado, fortalece aquello contra lo que luchamos. Cuando negamos partes de nuestra experiencia, sean emociones, pensamientos o situaciones externas, lo que intentamos evitar se convierte en una sombra que nos persigue y condiciona nuestras decisiones. La psicología contemporánea ya ha reconocido esta dinámica en el concepto de la resistencia emocional, donde los individuos evitan enfrentarse a sus sentimientos más profundos, creando una barrera que los aleja de la paz interior. En vez de liberar energía, la negación consume vastas cantidades de recursos mentales y emocionales para mantenernos alejados de lo que tememos enfrentar. En Pranayama, la meditación de conocer lo que te respira, este principio de aceptación es esencial. Al observar la respiración, uno se encuentra con la pura realidad del cuerpo, con el flujo vital que nos sostiene sin esfuerzo consciente. En este acto de presencia, uno se conecta con lo que es, sin intervención del pensamiento ni del ego. Este conocimiento, que no es intelectual sino vivencial, permite que el practicante se funda con la fuente misma de la vida. Pranayama no es un método de escape, sino una apertura hacia la naturaleza esencial de la existencia, donde se percibe claramente lo que respira a través de nosotros y lo que nos conecta a todo lo que existe. Este conocimiento transforma, porque al aceptar este flujo, dejamos de identificarnos con las preocupaciones de la mente y nos entregamos a un estado de unidad con el universo. Los grandes avances personales y colectivos han venido de aquellos que, como los meditadores de Pranayama, han aprendido a respirar con la realidad, no a pelear contra ella. Un ejemplo actual de aceptación transformadora se puede observar en la vida de Nick Vujicic, un hombre que nació sin extremidades. En lugar de resistirse a su condición, aceptó su realidad con toda la fortaleza interior de la que era capaz y transformó su vida en una inspiración para millones de personas. A través de su aceptación, no solo ha superado obstáculos que para muchos serían inabordables, sino que ha mostrado cómo una actitud abierta y sin resistencias puede ser el trampolín hacia un estado de plenitud y servicio. Aquí, la aceptación no es pasiva ni resignada, es activa, creativa y profundamente humana. Cuando aceptamos lo que es, nos abrimos a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Pensemos en el estoicismo, una corriente filosófica que, aunque con frecuencia se malentiende como fría o distante, en realidad aboga por la aceptación total de la realidad como un medio para alcanzar la verdadera libertad interior. El filósofo Epicteto, un esclavo que llegó a convertirse en maestro, entendía que la clave de la transformación personal radica en aceptar lo que no podemos cambiar. La resistencia a lo inevitable solo nos aprisiona, mientras que la aceptación nos abre a nuevas formas de ser y actuar en el mundo. Aunque Pranayama no es estoicismo, ambos comparten un entendimiento de que la paz y la libertad surgen cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar. Otro caso notable es el del escritor argentino Jorge Luis Borges, quien, al enfrentar la ceguera, en lugar de rechazar su condición, la aceptó como una nueva forma de ver el mundo. Al hacerlo, su producción literaria floreció y su obra se expandió más allá de lo que hubiera sido posible sin esa experiencia. En la aceptación de su pérdida encontró un nuevo lenguaje, una nueva realidad desde la cual escribir. Como Borges, aquellos que aceptan sus circunstancias, incluso las más adversas, descubren nuevas posibilidades creativas y espirituales que transforman tanto sus vidas como las de quienes los rodean.
La negación, por otro lado, nos ancla en el pasado y en el miedo. Cuando nos resistimos a lo que es, perpetuamos un ciclo de sufrimiento que nos impide avanzar. Un ejemplo contemporáneo de esta dinámica se puede encontrar en los movimientos sociales que, aunque buscan el cambio, a menudo caen en la trampa de la negación y el rechazo absoluto. En lugar de aceptar la realidad de los sistemas que desean cambiar, su enfoque en la negación puede llevar a una lucha interminable que no crea una transformación verdadera, sino que refuerza las mismas estructuras que intentan destruir. Por el contrario, aquellos que abrazan la realidad, aunque sea dolorosa, encuentran maneras más profundas y efectivas de generar cambios. Este fue el caso de Mahatma Gandhi en su lucha por la independencia de la India. Aceptó las circunstancias coloniales no como una derrota, sino como una oportunidad para transformar la realidad a través de la no violencia y la verdad. La aceptación de la opresión como un hecho de la vida en ese momento no implicó resignación, sino que le permitió encontrar una vía creativa y profundamente humana para transformar esa realidad. La aceptación activa es, en este sentido, un acto de poder. Nos permite tomar las riendas de nuestra vida, no desde la resistencia o la lucha interminable, sino desde una conciencia clara de lo que es y lo que podemos hacer con ello. Y cuando hablamos de transformación, no nos referimos solo a un cambio superficial, sino a una metamorfosis profunda, un renacimiento desde el corazón de la realidad. Esto es lo que la meditación pranayana ofrece a quien la practica con dedicación. Una transformación que surge de la comunión con lo que respira a través de nosotros, una aceptación tan completa que disuelve las barreras del ego y permite que la vida se despliegue en su forma más pura. El filósofo español José Ortega y Gasset, al hablar de la vida como circunstancia, entendía que no somos seres separados de nuestro entorno, sino profundamente entrelazados con él. Lo que aceptamos de nuestro entorno y de nosotros mismos nos define, nos moldea y en última instancia nos libera. La aceptación de nuestras circunstancias, lejos de ser un acto de sumisión, nos permite reconfigurar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos de una manera más auténtica y poderosa. En la práctica de pranayama, este principio se vive de manera directa. Al sentarse en silencio y observar la respiración, uno comienza a notar las resistencias internas, las partes de nosotros que luchan contra lo que está presente. Con el tiempo, estas resistencias se disuelven y lo que queda es un estado de profunda aceptación y unidad con la vida. Este es el verdadero poder transformador de la meditación. No escapar de la realidad, sino aceptarla tan plenamente que lo que antes parecía insuperable se convierte en una oportunidad de crecimiento y realización. El concepto de aceptar para transformar es también evidente en la naturaleza misma. Los árboles, por ejemplo, no resisten el viento, se mecen con él, permitiendo que su flexibilidad los mantenga en pie durante las tormentas más fuertes. De igual manera, quienes aceptan los desafíos de la vida sin resistirse, encuentran en esa flexibilidad el secreto de su fortaleza. Así como el árbol no puede controlar el viento, nosotros no podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo relacionarnos con ellas. La aceptación nos permite movernos con la vida en lugar de en contra de ella. Aceptar no es el final del camino, es el principio de la verdadera transformación.